Ok, bueno, vamos a continuar derivando. El tema de hoy se va a centrar en multiplicación y división. Y pues vamos a derivar unas funciones, la multiplicación, ¿no? De dos funciones, o la derivada de una multiplicación, pues. Hay casos, por ejemplo, como el que vamos a poner por acá, un tanto un tanto fácil, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este de aquí, 2x cuadrada por 7x cuadrada menos 6x más 1. Bueno, hay una multiplicación, ¿no? Entonces, si queremos de alguna manera resolver esta, pues decíamos que todas las operaciones se heredan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que toda la álgebra que existe o existía antes del cálculo sigue funcionando. O sea, multiplico este por este, multiplico este por este y multiplico este por este, ¿no? Entonces, de esa manera va a funcionar nuestra multiplicación común y corriente, ¿no? A ver, multiplico, a ver, primero ponemos aquí f de x y multiplicamos este por este, 2 por 7, 14, de las x se suman los exponentes, me da un 4. Luego multiplicamos este por este, más por menos, menos, 2 por 6, 12, de las x se suman los exponentes. Y por último multiplicamos 2x cuadrada por 1. Entonces sería más por más da más, 2x cuadrada por 1, pues va a quedar igual, ¿no? Ahí está, 2x cuadrada. Y entonces nos queda la derivada de un polinomio y pues conclusión, estaba todavía a nuestro alcance. 4 por 4, 16. Acuérdense cómo se derivaba. Llevamos 1, 4 por 1 es 4 y 1 son 5. Y le quito 1 al exponente, ¿no? Entonces, en el segundo término multiplicamos 3 por 12, le quitamos 1 al exponente, y 2 por 2 son 4, le quitamos 1 al exponente, y ahí quedó, ¿no? Una derivada de una multiplicación sin necesidad de usar todavía la fórmula de la multiplicación, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? Esa es la pregunta cuando no podamos multiplicar, ¿no? Y exista la multiplicación, o sea, existan expresiones que se están multiplicando, pero no podemos operar la multiplicación como la multiplicación de polinomios. Pues va a ser necesaria una fórmula, ¿no? Y es la que a vamos a ver en esta entrega, ¿no? Entonces, decimos aquí que la derivada de un producto, vamos a ponerle aquí, derivada de un producto, derivada de una multiplicación, le vamos a poner, bajando un poco el lenguaje, ¿no? La derivada de una multiplicación, la fórmula dice, la derivada con respecto a x de un polinomio por otro polinomio, de u por b, va a ser igual a el primero por la derivada con respecto a x del segundo, más el segundo por la derivada con respecto a x del primero, ¿no? Lo que comúnmente en el medio de las matemáticas conocemos como u por la derivada de b
Vamos a poner aquí brevemente también. U por la derivada de B más B por la derivada de U, ¿no? Ahí queda. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo la voy a aplicar? Pues cuando hay una multiplicación. Vamos a ver un ejemplo de la multiplicación. Supongamos que tenemos esta expresión. F de X igual a 3X más 1 por X menos 2. Vamos a ponerle ahí. X menos 2. Es una multiplicación, ¿no? Y bueno, vamos a hacer conciencia de que podemos hacer la multiplicación, sí, pero el punto a estas alturas es ensayar la fórmula de la derivada de una multiplicación, ¿no? O la derivada del producto. Entonces, siguiendo la fórmula, ojo con lo que vamos a decir, le vamos a dar nombre, igual como está aquí en la fórmula, le vamos a dar nombre, ¿no? El primero va a ser U y el segundo va a ser B. ¿Por qué? Porque así está aquí en la fórmula. Entonces, siguiendo esos pasos, f' de x va a ser igual a U, o sea, 3x más 1, por la derivada de B, dice la fórmula. Bueno, la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0, entonces no lo pongo. Ahí está la primera parte de la fórmula. Luego sigue un más v, ok, v es x menos 2, por la derivada de u, dice la fórmula, ¿no? La derivada de u, pues la derivada de x es 1 por 3, me va a dar un 3 acá, más la derivada de una constante 0, pues ya no le pongo. Ahí ya derivamos, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo demás es, pues, es desarrollar toda la álgebra que tenemos y expresar el resultado de una manera, pues, obviamente lo más simplificado posible, ¿no? Entonces, este por este me va a dar un 3x por acá, este por este me va a dar un 1, más este por este, un 3x, y este por este, 2 por 3 son 6. Entonces, el resultado sería 3x más 3x, pues son 6x, y del que no tiene x con el que no tiene x, pues sería 1 menos 6, son menos 5. Ahí quedó derivada, usamos la fórmula del producto, o sea que pues nada del otro mundo, está dentro de lo manejable, ¿no? Vemos un tercer ejemplo para que vaya afianzándose la formulita. Vamos a ver, supongamos que tenemos, ejemplo 3, f de x igual a 2x cuadrada menos 4, ahí está, y 5x a la 3 más 1, ahí está. A diferencia del ejercicio anterior, bueno, esto ya tienen exponentes. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por recordar la fórmula. A ver, la derivada con respecto a x de u por b va a ser igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, el primero va a ser u y el segundo va a ser v. ¿Por qué? Porque así está aquí en nuestra fórmula. Entonces, ¿qué sigue? Pues derivamos. Derivamos sería u, ok, aquí va nuestro símbolo, f' de x va a ser igual a ¿qué? U, que sería el primero, por la derivada del segundo. El segundo, pues sería 3 por 5 es 15, acuérdense cómo se derivaba, 3 por 5, 15, le quitamos 1 al exponente, más la derivada de una constante, pero la derivada de una constante es 0, entonces queda ahí. Luego sigue un más de la fórmula, ahí va. Luego dice b
b es 5x cúbica, lo ponemos acá, más 1 por la derivada de u. La derivada de u, pues aquí ubicamos u está aquí en esta parte, entonces sería 2 por 2 son 4, le quito 1 al exponente, me queda x, menos la derivada de la constante, pero la constante es 0, entonces cierro. Ahí ya derivamos, entonces desarrollamos toda nuestra álgebra que tenemos. Sería este por este, son 30 de las x, se suman los exponentes, luego este por este. Menos por más da menos, 4 veces 15 son 60, x cuadrada. Voy con el otro, este por este, 4 por 5 son 20, x se suman los exponentes, x cuarta, más 4x por 1, pues son 4x. Ahí está ya nuestra expresión multiplicada y bueno, simplificamos, ¿no? De las x cuartas tenemos 30 de acá y 20 de acá, pues son 50 del término x cuarta. Del x cuadrada ya no hay otro, pues pasa solito. Y del que tiene x nada más, pues nada más tenemos un caso aquí, ¿no? Entonces ese pasa solito. Y nuevamente ahí quedó nuestra regla del producto otra vez aplicada, ¿no? Pues digamos que no está así como que muy imposible el asunto, ¿vale? Ahí queda la regla del producto. Entonces, ¿qué pasa para el caso de la división? Hay divisiones sencillas como la que vamos a proponer por acá. Vamos a poner un ejemplo aquí de una división de un caso sencillo, ¿no? A ver, ejemplo 4. ¿Qué pasa si queremos de repente derivar la siguiente expresión, ¿no? A ver, 8x cuadrada menos 6x a la 7. Un caso así meramente para ilustrar, ¿no? Lo que podemos hacer en caso de que haya que desarrollar la creatividad. Bueno, no tengo la fórmula para la división, pero tengo álgebra, entonces desarrollamos nuestra álgebra y bueno, recordando ahí un poquito los temas de los primeros semestres, podemos separar porque abajo hay un solo término y puedo separar cada término de arriba con el término de abajo. Entonces, hacemos la división término a término, más entre menos menos, 8 entre 2, pues son 4, luego a 2 le quito un 1 del de abajo, me sobra una x. Ahí está ya la resta de los exponentes. Luego tenemos por aquí menos entre menos, pues me va a dar más. Luego un 6 entre 2, pues son 3. Y de los exponentes a 7 le quitamos un 1 de por acá, pues me va a sobrar 6. Hasta ahí, ¿qué hicimos? Solamente desarrollamos el álgebra que nos permitiera pasarla a una expresión fácil de derivar. Y pues ya sabemos derivar un polinomio, entonces derivamos f' de x es igual, la derivada de x es 1 por 4, pues son 4 negativo. Pasamos al otro término, 6 por 3 son 18, le quitamos 1 al exponente y me queda 5. Y ahí quedó derivado, ¿no? De alguna manera, pues ya pudimos derivarla sin necesidad de usar una fórmula. Pero la pregunta de los 800,000 sería, ¿qué pasaría
si tuviésemos una división en la que no pudiéramos desarrollarla y simplificarla para que pudiera derivarse como un polinomio. Pues fácil, necesitamos a fuerzas una fórmula, ¿no? Entonces ponemos la fórmula, que es la que vamos a aplicar, y de esa manera, ya tendríamos el recurso para cuando se necesite, ¿no? Derivada de una división o le pueden poner derivada de un cociente, o sea, ya depende, ¿no? Del lenguaje que quiera uno manejar. Yo, bueno, opto por bajar el nivel del lenguaje a un nivel entendible. Derivada de la división dice que la derivada con respecto a x de un polinomio entre otro polinomio, considerando que u es un polinomio y que v es otro polinomio, pues va a ser igual a multiplicar el polinomio de abajo por la derivada del polinomio de arriba, menos el polinomio de arriba multiplicado por la derivada del polinomio de abajo, todo dividido sobre el polinomio de abajo al cuadrado. Esa es la fórmula que podemos resumir en b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado, ¿no? Esa sería así como que la cancioncita de la derivada de un cociente, por si lo queremos ver así. Y bueno, vamos a ensayar unas divisiones, a ver qué tal nos queda. Y bueno, ese es el objetivo de esta sesión, ¿no? A ver, tenemos aquí ejercicio 5, vemos. Ejercicio 5. Supongamos que tenemos esta expresión. 4x más 2 y abajo tenemos 3x menos 5. Ahí está. Es una división, como podemos ver. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por hacer el equivalente a la fórmula, ¿no? El de arriba le vamos a llamar u, polinomio de arriba, y el de abajo le vamos a llamar v. Entonces, siguiendo la fórmula, sería f' de x va a ser, ojo, el de abajo, ahí está, por la derivada del de arriba. El de arriba, la derivada de x es 1 por 4, pues son 4. La derivada de una constante 0, entonces no agrego nada. Cierro. Luego la fórmula dice menos u. ¿Quién es u? U es el de arriba por la derivada del de abajo, dice. La derivada de b. La derivada de x sabemos que es 1 por 3, pues sería un 3. Menos la derivada de una constante 0, ya no se pone, cerramos. Todo esto va a ir dividido sobre v al cuadrado, ¿no? ¿Quién es v? Pues es 3x menos 5 al cuadrado. Y bueno, ¿qué sigue? Pues desarrollamos el polinomio de arriba, el de abajo se queda tal cual. Entonces sería 3x por 4, pues tenemos 12x, menos 5 por 4, pues son 20. Y ojo con este menos de acá, ¿eh? Ojo con este menos de acá porque es un tantito traicionero, y para evitar esa parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar los signos, ¿no? Más por más me va a dar más, y el negativo que está en la fórmula dice que hay que hacer el cambio de signo, ¿no? O sea, va otra vez, más por más da más, y el negativo lo pasa con signo contrario. 4 por 3, 2x. Va el otro,
Más por más da más, el negativo lo cambia a menos. 2 por 3 son 6. Ya desarrollamos arriba, el de abajo quedamos que no se desarrolla, no es necesario. Y entonces la parte de arriba queda a 12x, le quitamos 12x, pues ya no va a haber x. Y menos 20 menos 6, pues sería menos 26 sobre 3x menos 5 al cuadrado. Ahí queda nuestra división. De alguna manera, de esa forma vamos a ir derivando ahora en base a la fórmula, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejemplito y con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Ejemplo número que era 7, déjenme checar porque ahí sí me pierdo. De aquí estábamos en el 5, sigue el 6, ok. Hacemos un ejercicio 6. La función va a ser la división de, vamos a ponerle así, 3x cuadrada menos 7 y abajo vamos a ponerle así, 5 más 8x a la 4. Ahí está. Ya está un poquito más pesado este asunto. Y pues partimos de ahí, ¿no? El de arriba es u, el de abajo es v. Siguiendo la fórmula, ¿qué dice la fórmula? La ponemos aquí. La derivada con respecto a x de u sobre v es igual al de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Aplicamos, ¿no? Dice el de abajo, bueno, el de abajo, ¿quién es? Aquí tenemos nuestro símbolo de derivada. El de abajo es 5 más 8x a la 4. Por la derivada del de arriba, el de arriba sería 3, 2 por 3 son 6, le quitamos 1 al exponente 2, me queda 1. Y la derivada de una constante 0. Entonces no lo pongo, cierro. Después la fórmula dice que hay un menos ahí, entonces sería menos u. ¿Quién es u? El de arriba. Ok, ponemos el de arriba. Por la derivada de b. ¿Quién es b? El de abajo. Entonces por la derivada del de abajo, el de abajo pues la derivada de una constante 0. 4 por 8 son 32. Le quitamos 1 al 4, me queda un 3. Ahí está. Luego, ¿qué sigue? El de abajo al cuadrado. Ok. 5 más, bueno, vamos a poner mejor el 5, 8x a la 4 al cuadrado. Eso es lo que dice la fórmula. Entonces desarrollamos por ahí el polinomio de arriba y para no escribir doble lo voy a hacer por separado aquí con otro colorcito para indicar que va separado este rollo y luego lo integramos allá, ¿no? Entonces sería 5 por 6x son 30x, 8 por 6 son 48, se suman los exponentes, déjenme hacer bien esta x y el 8 porque me salieron 6 por 8, 48, x a la 5. Pasamos al otro, ¿no? Ojo, más por más da más, este menos le cambia el signo, va a dar menos. 3 por 32 son 96, x ¿qué? 3 más 2 son 5. Ahí voy. Luego, menos por más da menos, este menos lo va a pasar a más. Buzos con eso. 7 por 2, 14, llevo 1. 7 por 3, 21 y 1 que llevo son 22 de las x cúbicas. Entonces, al simplificar esto de aquí, vamos a empezar con las x, con las x quintas. 48 menos 96, pues va a ser menos 48
Vamos a poner ya el resultado en términos de lo que ya va a quedar, porque hasta ahí queda nuestra derivada, ¿no? F' de x, simplifico ahí arriba, 48 x quinta menos 96, me queda menos 48 de las x quinta. De las x cúbica, pues nada más hay uno, que sería 224 x cúbica. Y el 30x. Ahí está el 30x. Sobre la parte de abajo al cuadrado. Y esa convenimos de que no se iba a desarrollar. Entonces la vamos a poner aquí, 5 más 8x a la 4 al cuadrado. Y ahí está nuestra derivada ya resuelta, ¿no? Y de esa forma, bueno, les hacemos la entrega de la derivada de la multiplicación y la derivada de la división.